en Romanos 4:13 en la versión o en un español un poquito más nuevo, en el 60, y también esta que es una paráfrasis. Entonces dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Voy a repetir: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Todos digan heredero del mundo. Sino por la justicia de la fe. No por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Por qué se le dio la promesa a Abraham? Por la justicia de la fe. No porque fue justo por algo que hizo, sino porque llegó a ser justo porque creyó. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Herederos de la promesa por la justicia de la fe. Acá en este es complementado varios versículos, pero dice: está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de la obediencia de Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza que Abraham, o que en que Dios cumpliría su promesa. Lo que le dio fue la confianza que Abraham tuvo en Dios para que Dios le diera la promesa. Entonces, primero fue la confianza, primero fue la fe, y al ver Dios la fe, entonces le da la promesa. La fe viene primero y como que Dios libera promesas en base a la fe que ve en el corazón de la persona. Sería como una persona que no cree y uno darle una promesa diciendo a la persona: no te creo, no va a suceder, o no puedes, o no quieres. Pero aquí nos habla de eso. Y cuando nosotros pensamos en este texto bíblico y que nos dice que es por la fe, no por las obras, o sea, todo el contexto de este versículo es que había judíos que decían: no, es que nosotros quedamos bien con Dios por guardar la ley. Hay que irnos al pie de la letra de la ley del Antiguo Testamento de Moisés, y en base a eso Dios nos va a dar las cosas. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le habla al Señor, le dice: no están entendiendo bien. Lo que pasa es que realmente Abraham recibió la promesa no por la ley, porque la ley ni había llegado, Moisés ni había nacido, Abraham fue antes de la ley. Entonces Dios le dio la promesa antes de la ley. Entonces no puede ser que Dios da promesas porque cumples la ley, sino que Dios puede dar promesas aunque no hayas cumplido la ley. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Entonces eso nos lleva a conocer sobre la fe, conocer más sobre la fe, porque finalmente si entender la fe y ejercitar y usar la fe permite que yo, confiando en Dios, reciba promesas de Él, porque Él es bueno, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Si esto me lleva, entonces yo tengo que conocer más de la fe para poder hacer uso de la fe y poder entonces recibir. Palabra de Dios nos habla de repente que las personas, nosotros podemos leer, y a veces nosotros tomamos textos bíblicos y tomamos del principio, del medio, del final, digamos del desarrollo de una persona. Voy a ejemplificar. No es lo mismo, vamos a decir así, lo que un padre o una madre le permite a un hijo cuando es chico, que lo que le permitirá a ese hijo cuando sea adulto. ¿Cierto o no es cierto? O sea, de alguna manera uno acepta que el niño, ¿verdad?, se orine en los calzoncillos, porque es un bebé. Pero como que a los 20 años, pues que dejé de ser tu hijo. Pues no, sí, sigue siendo mi hijo, pero madura, ¿verdad? Ay, es que me dio flojera en la noche. No, ¿verdad que no? Bueno, nosotros, esto es todos se lo imaginaron, ¿verdad? Es un ejemplo gráfico. Pero vamos a ver que en la palabra de Dios es diferente la enseñanza o el trato que el Señor les da o les permite a los discípulos al principio de su discipulado que lo que demanda después. Es lógico. Cuando vemos Juan capítulo 2, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor hace el primer milagro, convierte el agua en vino. Están en las bodas de Canaán, convierte el agua en vino, y cuando la convierte, la Biblia dice que al ver la señal, dice: este principio de señales, todos digan señales, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él. O sea,
Los discípulos empezaron con él, él les había dicho: vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombre, van a transformar el mundo, bla, bla, bla. Y entonces ellos lo siguen. Cuando el Señor hace el primer milagro, ven la señal, todos digan: ven la señal. Y entonces los discípulos creyeron en él. Ven la señal y creen en él. Pero pasan 3 años de estar continuamente con él. El Señor muestra una y otra vez su poder, su gloria en el monte de la transfiguración, con enfermos, con endemoniados, con ciegos, todo lo que ustedes quieran. Esos 3 años, obviamente los discípulos no son los mismos de Juan 2 que de Juan 20. O sea, estamos hablando de los mismos discípulos, pero con 3 años de experiencia. Estamos hablando de personas que incluso ya el Señor los había usado para hacer milagros. Ya los había usado. Y ellos están acá, y de repente cuando el Señor resucita, le dicen los discípulos, los otros, a Tomás: Tomás, Jesús resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No creo. Pero Tomás, ya lo vimos, estuvo aquí con... No creo. Mientras yo no meta los dedos en las manos y en el costado, yo no voy a creer que es él. Voy a hacer. 8 días después, el Señor se vuelve a presentar y está con Tomás. Y lo primero que le dice es: Tomás, Tomás, quiero que pongas tu dedo aquí y metas tu mano aquí. Y cuando lo hace, dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice algo que es importantísimo: Tomás, porque viste, creíste. Primero viste y luego creíste. Pero bendecido o bienaventurado o feliz el que cree sin ver, el que no vio y creyó. Feliz. Entonces, quiere decir que esto de ver y creer están como relacionados, solamente que cuando uno es inmaduro, primero quiere ver y luego creer. O sea, en su inmadurez uno dice: wow, Dios está haciendo milagros en tal lugar, Dios está usando a tal persona, y queremos ir. Wow, yo lo vi, fue a mi mamá, fue a mi hermano, fue a mí mismo, Dios hizo este milagro. Y uno cree en la manifestación del Señor porque ve la señal. Pero sigue pasando el tiempo y pasando, y la persona quiere seguir andar buscando las señales. O sea, la persona sigue las señales para poder mantener su fe, para poder creer. Pero lo que el Señor nos muestra es que cuando uno va madurando, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mí. Entonces ya la cosa cambió. Primero yo vi que alguien hizo las señales y yo creí. Yo no sabía, pero ahora ya sé, ya lo vi. Mi mamá decía: sé que la burra es blanca porque traigo los pelos en la mano. Eso apúntenlo porque puede servirles para algún día. Pero eso quiere decir, o sea, creo porque pues aquí lo estoy viendo, pues ya lo vi, el agua era agua y yo la traje y yo la puse aquí y ahora resulta que es vino. Esto es algo sobrenatural. Por cuanto vi, creí. Pero va pasando el tiempo y entonces Dios demanda o quiere o espera de parte de nosotros una cosa diferente. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos antes de ver. Pero ¿cómo le hago yo para? Y amén. ¿Cómo le hago yo para creer antes de ver? Y esa es la llave, esa es la clave para heredar. Aprender, saber, entender. ¿Y por qué Dios nos lo dice? Para que nosotros lo hagamos. Si yo le digo a una persona: oye, esta es la llave que abre mi casa, te la voy a dar, y es con los dientes para arriba, no es para que le haga. No, o sea, le doy las instrucciones para que sepa cómo entrar. O sea, si Dios nos dice, te voy a decir cómo fue que Abraham recibió la promesa de que iba a heredar. Te voy a decir, ¿para qué nos dice Dios eso? Pues para que sepamos exactamente cómo heredar. ¿Cuántos queremos heredar? Es lo que sucede, queremos heredar. Entonces entramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay un creer, por así decir, de nivel primaria, tipo Tomás, ¿verdad? Que bueno, pues ahora ya que estoy viendo, ya creo, ¿verdad? Es un nivel de creer inmaduro. Pero la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 5 que de repente una persona
Es más, de hecho es un reclamo en el capítulo 5, los últimos versículos, es un reclamo de parte de Dios a través de la palabra a estas personas, porque Dios les dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe una vez más cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, es un reclamo a alguien que no está en Juan 2, es alguien que está acá 3 años después, alguien que ya maduró, que ha caminado con el Señor, que ha conocido de Dios, que ha visto, que ya tiene una relación, y la persona todavía quiere seguir comiendo biberón y papilla, cuando Dios dice: no, eso es para los que, y dice literalmente, para los que tienen no ejercitados. Dice: no están ejercitados sus sentidos para discernir entre el bien y el mal por falta de uso. Todos digan: por falta de uso. Quiere decir que el uso me ejercita para pasar de la inmadurez a la madurez. Si yo estoy dependiendo siempre: Willy, tú ora por mí, Willy, tú que tienes fe, tú, yo nunca voy a madurar. Él es el que está madurando y él me está, solamente yo me estoy apoyando de él. Pero cuando él me empieza a retar y él me empieza a llevar de la mano y me dice: no, pastor, usted también, yo veo que usted tiene cierta capacidad. Entonces empiezo yo a hacer uso, y el uso me lleva a la madurez, y la madurez es lo que me permite entrar en ese nivel. Amén. La semana pasada, cuando íbamos a tener los bautismos, vino a mi mente algo que yo compartí hace muchos años. Pero en el Evangelio según San Juan, cuando habla de Juan el Bautista, dice Juan, hablando del Señor Jesucristo, dice: yo no lo conocía, pero para que fuera manifestado a Israel, vine yo bautizando en agua. Fíjate lo que dice: yo no lo conocía. ¿No lo conocías? Pues es tu primo, de tu edad. O sea, en la carne, Jesús, tu primo. Pues no fue, ¿a poco nunca te platicó tu mamá que María, cuando iba a estar próxima a estar embarazada, y tu mamá está embarazada de ti, fue y hasta tú brincaste en el vientre de tu madre? Bueno, sí, yo lo conocía como mi primo, jugábamos a las canicas juntos, pero yo no lo conocía. Bueno, ¿lo conocías o no lo conocías? Bueno, pues sí lo conocía, o creía que lo conocía, pero después me di cuenta que no lo conocía. Yo no lo conocía. Y luego dice: y para que fuera manifestado Israel, vine yo bautizando con agua. Y uno dice: o sea, que si la persona es bautizada con agua, hay una revelación especial, o sea, hay un discernimiento espiritual, o qué es lo que pasa, o hay un cambio solamente porque la persona se metió al agua, ya hubo un cambio, o hay algo en el mundo espiritual que sucede cuando la persona actúa en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Hay algo que sucede cuando uno actúa en obediencia a la palabra de Dios. Por el uso uno llega a la madurez. Entonces venimos a la palabra del Señor y encontramos que Dios desea llevarnos de este nivel a este nivel, porque aunque este es hijo y este es hijo, a este no le puedo heredar porque no sabe administrar lo heredado. Eso dice la palabra. Aunque son herederos, pero si hay inmadurez, necesitas un albacea, alguien que lo haga por ti, porque tú heredaste a edad inmadura. Entonces es lo que sucede, la persona no tiene esa capacidad. Lo que Dios desea no es que nosotros recibamos de lo que Él tiene en su banco, sino darnos una firma para que nosotros entendamos. Pero no nos va a dar la firma estando en inmadurez, sino nos da la firma cuando estamos en madurez. ¿Cuántos quieren madurar? Y lo hacemos con responsabilidad. No estamos hablando de andar haciendo tonterías ni cosas por el estilo, ni pidiendo cosas de necedad que van en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios desea que heredemos, porque Él es un Padre bueno. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Entonces, si aquí dice que Abraham heredó no por lo que hizo, sino Abraham heredó por tener fe en Dios, por creer en Dios. Todos digan: en Dios. Necesito enfatizar mucho esto: en Dios, fe en Dios, fe en Dios, fe en Dios. Porque la costumbre es que la gente a veces quiere crecer en su fe por un acto de creer intensamente. Creo que va a venir, creo que va a venir, creo que va a suceder, creo que esto pedí, va a venir, nada me va a hacer dudar que va a venir. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es que creas que eso que tú quieres va a venir el carro, va a venir, me voy a casar. No,
es creo en Dios, que creo en Dios. Y aquí nos lleva a esa dimensión. ¿Qué es lo que yo creo en Dios? ¿Qué es lo que Abraham creyó que impresionó a Dios? ¿Qué es lo que él creyó? Y aquí venimos a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, Dios le dio una promesa porque él creyó, y no, él nunca dudó de la promesa que Dios le había dado. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Todos digan, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. La fe de Abraham era que estaba plenamente convencido, Dios es poderoso para hacer todo. Todo. No hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Él estaba convencido, seguro, no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Y esa seguridad Abraham la demostró. Abraham dio muestra de esa realidad. Y cuando nosotros vemos plenamente convencido del que estaba él, seguro de lo que estaba experimentando, en el versículo 17 nos habla de dos cosas. Dice que él creía que Dios era poderoso para hacer todo. Y en el 17 dice que él era poderoso para resucitar a un muerto, y también era poderoso para declarar las cosas que no son como si ya fueran. Leyendo yo en la paráfrasis, Dios mostró dos cosas, pero voy a mostrar una de ellas, después comentaré la otra. La primera de ellas es cuando dice que Abraham dijo, Dios es todopoderoso. Él es poderoso para resucitar un muerto, y Él es poderoso para declarar las cosas que no son como si ya fueran. Esto es del pasado y esto es del futuro. No importa lo que hayas vivido en el pasado, Dios lo puede revertir. Uno podría pensar, pues si ya está muerto este proyecto, si ya está muerta esta ilusión, ya está muerta esta relación, ya está muerta esta inversión, ya está muerto, que ya esto ya se acabó, ¿verdad? A palo dado. Está mal eso, es antibíblico, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Como dijo José, ya lo pasado, está mal, está mal. Por eso se le perdió la voz, porque está mal, no aceptó al Señor cuando debió haber aceptado. Está mal, porque Dios puede. O sea, tú y yo no podemos, pero Dios puede. Todos digan, Dios puede, amén. Y eso es lo que dijo Abraham, Dios puede. No, lo que sea, Dios puede. No importa, Dios puede. Es que tú no conoces, Dios puede. Dios puede, lo que sea del pasado, lo más difícil, la situación más difícil en la que uno se haya metido porque la regó, porque se equivocó, por lo que tú quieras, la peor de las situaciones, y la persona dice, Dios puede. Dios puede, amén. Dale un aplauso al Señor. Dile, Dios, yo creo que tú puedes. No importa del pasado, tú puedes, Señor, tú puedes. No, lo que sea que te haya metido en la situación más crítica, Dios puede revertirlo. Es lo que me da la atención. Y la frase yo decía, Dios puede revertir lo irreversible. Amén. Porque Dios puede hacer lo imposible, entonces Dios puede revertir lo irrevertible, porque así dice la palabra de Dios. Dios puede. Yo no sé cómo, pero Dios puede. Ni sé cómo lo va a hacer, si lo va a hacer, lo que sea, pero lo que yo sé es que puede. Eso es lo importante, que creo que Él puede, es lo importante. Que lo va a hacer, no lo va a hacer, es otra cosa. Es si yo creo que Él puede. La segunda cosa que dice es que Dios, dice Él, yo creo que no importa el pasado, en el tiempo presente Dios lo puede revertir. Y no importa qué tan en el futuro esté, Dios lo puede traer al presente. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y esto implica ir al futuro y jalarlo y traerlo a esta realidad. La persona que tiene fe lo ve como una realidad. Ya es una realidad porque Dios es Dios. Y si Dios da una promesa, cambia, toca, transforma nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro hacer, porque Dios ya lo dijo. Y nosotros pensamos en el caso de Ana, capítulo 1 de Primera de Samuel. Una persona que no había podido tener hijos, amargada, triste. Su esposo le dice, no estés triste, estoy llorando. No estés triste,
le decía vieja, no vieja, no estés, no le decía vieja, no sé cómo le decía. No estés triste, no estés amarga, no estoy triste. Dice, oye, pues yo te trato como mejor que si tuvieras 10 hijos, pero aún así, ¿verdad? Aún así. Entonces ella estaba triste, compungida y habla de todo esto. Y ella dice, voy a ir a orar. Y ella se va a orar, a hablar con Dios, y dice que ella llora largamente y clama a Dios. Dice, Dios, si tú me dieras un hijo, yo te lo consagraría a ti. Dios, si tú me dieras un hijo. Y ella estaba triste. Y ella movía los labios, pero por dentro estaba ella orando, pidiéndole a Dios. Y Elí, el sacerdote, le dice a ella, oye, ya digiere tu vino. O sea, traes una cruda realidad. Ya digiere tu vino. Y ella le dice, no, Señor, no he tomado nada. Es que traigo una... Le hace una declaración, rompe la realidad pasada y le dice, Dios te conceda lo que estás pidiendo. Dice la palabra de Dios que ella se levantó, se fue por el camino, comió y ya no estuvo triste. Ella todavía no tenía vómitos, mareos, como hicimos la vez pasada, no tenía nada. O sea, iba regresando, pero en el momento ella creyó y ya no estuvo más triste. ¿Qué quiere decir? Esa es fe. Esa es fe. Cuando tú te dices, Dios la vio y dijo, ella, si yo le doy la promesa, ella podrá creer. Ella tiene fe para que si yo le prometo, ella tiene fe para esto que le voy a prometer. Y Dios se lo promete porque ve que tiene fe. Dios ve que tiene fe y ella se levanta, se va por el camino, come y se le quita la tristeza. No había habido nada todavía. Eso es fe. Eso es diferente decir, bueno, cuando me embarace, entonces voy a creer. Cuando yo me embarace, cuando yo tenga ya los resultados, cuando ya tenga el color rosita, o no me acuerdo qué color se pone, ¿verdad? Pero cuando yo lo vea el anillito entonces yo voy a saber que estoy embarazada. No, en ese momento se me va a quitar la angustia. Mientras voy a estar, Señor, ay Señor, ya hay 2 meses, ya 4 meses, Señor. Ella creyó, se le quitó la angustia. Dios prometió, Dios lo va a hacer. Amén. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Que nosotros digamos, yo no sé si lo va a hacer o no va a hacer. Eso no tiene que ver, ni quiero saber de qué estamos hablando. La cosa es que yo creo que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Amén. Él puede revertir una situación del pasado y Dios puede resolver y traer al presente una realidad del futuro. Él puede hacer que esto que era un proceso de agua a llegar a ser vino, lo corre rápidamente. Dios puede. Y esa es la cosa. Cuando Dios ve en nuestro corazón que decimos, tú puedes, Señor, tú puedes. No hay duda de que tú puedes. Empezamos a ver en la palabra de Dios y encontramos que tú puedes nos lleva a un confírmamelo. Confírmame que lo que estás diciendo es real. Abraham, tú estás diciendo que yo puedo. Tú estás diciendo, Abraham, yo veo en tu corazón que tú traes ahí un pensamiento que dices que yo puedo aún revertir el pasado y resucitar a un muerto, o puedo traer el futuro y hacer algo presente. Me lo estás diciendo, confírmamelo. Confírmamelo. ¿Cómo quieres que te lo confirme, Señor? Mañana te levantas, agarras a tu hijo y me lo sacrificas. Te lo confirmo, Señor. No dice que lloró, no se tardó, no pasó nada. Yo creo en Dios. Agarra a su hijo y se va. A veces escuchamos en la predicación, no, que iba Abraham llorando y Señor, qué gacho, tanto tiempo. No. Uno hasta se queda impresionado. Oye, qué frío Abraham. ¿Cómo es posible que fuera un hombre tan malo? Tan malo, tan frío. ¿Cómo que agarró a su hijo para sacrificarlo y llevaba el cuchillo y la leña y cuánta cosa? Tan malo. A los ojos naturales, qué malo Abraham. Pero a los ojos espirituales, Dios ve y dice, estás demostrando que tú sabes que yo puedo aún levantar a tu hijo aunque lo haya sacrificado. Aunque físicamente Abraham no sacrificó a Isaac, Dios se dio cuenta que él estaba dispuesto a creer que él podía levantar a Isaac si lo hubiera sacrificado. Amén. ¿Sí? Él es nuestro, dan un aplauso al Señor. Amén.
Por eso, en el sentido de la fe, dice que Abraham es nuestro padre. En el sentido de la fe, porque ahí se confirma, a Abraham se le pone a prueba, su fe. Y de alguna manera nosotros tenemos que demostrar que hay una realidad. O sea, la fe sin obras es muerta. No quiere decir que tenemos que hacer obras, sino que la fe se demuestra por lo que hacemos. Y Dios dice, llévate a Isaac y sacrifícalo. Lo llevo. Dios proveerá, dice, hijo, Dios proveerá. Oye, papá, pero ¿dónde está aquí el sacrificio? Dios proveerá. Y Dios provee y le da algo sobrenatural. Cuando uno tiene esa confianza, y ahorita voy a bajarlo un poquito, ¿verdad? Pero la confianza de alguna manera hace que nosotros invirtamos o apostemos. La gente que apuesta, entre más confianza tiene que le va a ganar a aquel, y apuesta, entre más confianza tenga de que va a ganar, pues más apuesta, ¿cierto o no es cierto? O una persona que es inversionista, entre más confianza tenga que esta inversión es buena, este proyecto es bueno, este proyecto es lucrativo, entre más confianza tenga, pues más dinero le va a invertir. Lo va a invertir. La confianza se muestra en lo que uno invierte. Dios nos habla y nosotros tenemos que aprender de esto. Miren, el año pasado, no fue en este año, pero hace unos meses, el año pasado, la competencia de UCIEL, ¿verdad? El equipo de Mexicali de fútbol americano infantil no había perdido, yo comenté esto, nunca había perdido un juego. Nadie le había anotado más que había anotado Jaguares de Tijuana, nada más, pero no había ganado. Y llegamos a la final. Iba a jugar Mexicali contra Jaguares de Tijuana. Cuando nosotros llegamos allá, vimos a todos los familiares se habían mandado a hacer una camiseta de campeones. O sea, todavía no estaba el juego, pero ellos se mandaron a hacer una camiseta de campeones. Ellos tenían la confianza puesta en que sus hijos iban a ganar. Todas las gradas llenas, todos con camiseta de campeones. O sea, la verdad es que se veía muy bonito antes de acabar el juego. Llegó unas personas con unos fuegos artificiales porque iban a lanzarlo. Bueno, no, era una cosa tremenda. Empieza el juego, apenas empieza y Mexicali le mete 2 touchdowns a Jaguares. Así estaba la situación. Nadie le había ganado, estaban en casa, todo estaba así. Va pasando el partido y Jaguares gana. Jaguares le gana. Pero lo que ellos hicieron, lo hicieron porque tenían mucha confianza de que iba a ganar su equipo. Cuando nosotros confiamos, invertimos en ello. Cuando nosotros confiamos, invertimos. Cuando Dios nos habla y nos dice algo, por ejemplo, tráeme los diezmos, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. De repente uno dice, caray, pues, ¿qué tal un 10 del 10? Es una prueba, o sea, yo te voy a dar un 10 del 10 y según lo que yo vea de aquí a 2 semanas, yo le sigo, te voy el 15, el 20, pero del 10%, no del total. O sea, el 1% y me voy subiendo hasta que llegue al 10%. Entonces, viene uno, ya ves, no puse el 10%, qué bueno que no lo puse, mano. Nomás puse el 3%, pero ¿qué tal si pongo el 10%? Lo pierdo. Actuó con fe. ¿Le tuvo confianza a Dios? ¿Tuvo confianza? Pero dice uno, estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para abrir los cielos. Pero de repente cuando Dios le dice, créelo. Hay cosas genéricas y cosas específicas, y genéricas honestas. Diezma. Y entonces uno dice, no puedo diezmar. Tú no sabes la situación. Bueno, tenemos argumentos. Oh, Señor, si tú vieras la situación y ahora no más falta que gane Trump, olvídate, man. Las trompadas que nos van a... Ya casi no hay petróleo en el país, la situación está muy difícil, Señor. ¿Cómo cuánto podríamos más o menos negociar, Dios? Pero cuando uno tiene la confianza, uno invierte. Uno invierte. Cuando yo pienso, mientras yo pensaba en esto, todo este lugar se hizo básicamente
en forma general, porque una familia tiene confianza. Todo esto, una familia, dijo, nosotros vamos a invertir en esto. Y todos damos, todos apoyamos, pero ahí es donde se ve la fe. Y Dios hereda por la fe en abundancia. Yo soy testigo de esa realidad. Dios hereda en abundancia. Nunca, dice el Señor, nunca, dice David, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga paz. Dios nos da fe para heredar, porque a Dios no se le acaba. Yo me acuerdo cuando yo decía, a ver, ¿cómo está esto del hijo pródigo? Si ya le dieron la parte a este, ya le dieron la parte al otro, y luego este se va y lo gasta todo, y cuando regresa el papá lo recibe y hace un becerro. Pues ahora que viene este le va a tener que quitar a este para darle a este, y este ya se lo había gastado. Yo siempre, como economista, yo decía, no me salen las cuentas. O sea, ¿de dónde va a sacar para darle a este que ya se lo gastó todo? ¿Cómo que bienvenido a casa? No, ya vámonos. Ya se gastó lo que se había gastado, ¿verdad? Pero Dios me dice, Joel, no se me acaba. Lo que tienes que aprender es que a mí no se me acaba. Yo puedo hacer rico a este, y rico a este, y rico a este, y rico a este, y rico a este. A mí no se me acaba. Dios tiene herencia en abundancia. Dios tiene herencia. Nosotros creemos en Dios, que es todopoderoso para revertir cualquier cosa del pasado. No importa el error que hayamos cometido, Dios tiene el poder para revertir el pasado, y Dios tiene el poder para acelerar el futuro y traer bendición. Venía, y aquí tiene Dios que detallarnos si esto es real, pero voy a hacer como un paréntesis. Cuando dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y uno va a la palabra griega, kaleo, el llamar, puede ser que yo le diga a alguien, Juan, ven, Juan, ¿verdad? Lo estoy llamando, Luis, porque veo que voltean, ¿quién será Juan? No, Javier, o sea, Melquisedec, para que no haya. Lo estoy llamando, pero para yo poder llamar a Melquisedec, primero tuve que haberle puesto por nombre Melquisedec. Primero tuve que haberlo llamado Melquisedec. Y después, algo que yo creo que Dios va a irnos revelando es que hay cosas que están en el futuro, o por así decirlo, futuro para nosotros, pero están que luego vamos a hablar sobre esto, pero están en lo espiritual, en el banco de Dios, vamos a llamarlo. Ahí están, que nosotros tenemos que ponerle nombre para poder llamarlo. Vamos a decir que la semana antepasada yo dije, siempre decía, a mí la verdad, si hay algo que a mí me fascina, es lo verde. Me gusta el pasto, me gustan los árboles. Donde yo voy a un lugar que hay árboles y hay agua, yo siempre digo, aquí esto es precioso, ¿verdad? Mejor que el mejor hotel, un bosque, un lugar que haya muchos árboles. Me fascina todo eso, me gusta, ¿verdad? Me cae muy fuerte el solazo nada más así, ¿verdad? O sea, yo no nací para lagartija, no nací, ¿verdad? Entonces, me gusta. Y hubo una situación, yo le dije, Señor, si esto de la fe se trata de que uno puede pedir cosas que no puede, nosotros, una persona dijo, pastor, yo lo casé a esa persona, dijo, pastor, nosotros estamos produciendo césped, ¿verdad? Y a través de otra persona me mandó decir que el césped que quisiéramos, pues él nos lo regalaba. Estoy hablando hace unos 3, 4 años. Yo dije, no, pues ¿de dónde? Y nosotros nos cuesta cada 8 o 10 días gastamos 900 pesos en una pipa de agua. O sea, ¿de dónde vamos a estar regando césped, verdad? Pero resulta que nos acaban de dar ahora agua de la calle directamente para regar, ¿verdad? Porque yo le dije, Señor, si algo yo te pediría, pues sería que hubiera aquí más áreas verdes. Es lo que a mí me gustaría que hubiera. Bueno, pues ya hay áreas verdes. El que quiera regalar, se aceptan duraznos, aguacates, todo lo que sea. A propósito, aquel aguacate que alguna vez les mencioné, de los huesos de aguacate, ya está como de ese tamaño, la plantita. Y ya puse otra también, ya tengo. Si alguien quiere, pues ponga su aguacate. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando? ¿Verdad que Dios es todopoderoso, mis amados hermanos? Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y saben una cosa, y aquí tengo que abrir un poquito mi corazón. De repente
lo digo por mi propia persona, uno llega a tener y decir, ya con esto la tengo armada. O sea, ya casi ni necesito a Dios. O sea, económicamente ya no lo necesito. Pues ya la tengo armada. Yo con esto, mira, lo reparto así, me da esto. Pues ya la hice. Y Dios dice, ah, caray. Este Joel que había dicho tanto tiempo que él confiaba en mí, ahora está confiando en lo que yo le di. No está confiando en mí. Y Dios dice, a ver, te lo voy a quitar todo. A ver en quién estás confiando. Y Dios me lo quita todo. Estoy hablando hace cuántos años, 10 años. Y dices tú, wow, Señor, sí sentí. No estuvo más triste Ana, porque en el momento que recibió la promesa, cuando Dios le respondió a su fe, y ella dijo, Dios, tú puedes, Señor, yo sé, yo tengo la matriz muerta, Señor, sí, ya sé que lo que tú quieras, pero tú puedes, Señor, yo sé que tú puedes, por eso vengo. ¿Por qué fue a orar? Sabía que Dios podía, ¿cierto o no es cierto? Ella viene, Señor, tú puedes, y Dios le contesta, y no estuvo más triste, se va la tristeza. ¿Por qué? Porque ella ya tenía la promesa en la mano, ella ya sabía, Para todos nosotros, Dios tiene estas promesas de parte de él. De hecho, el nombre que Ana le pone a su hijo quiere decir Dios escucha. Yo me pregunto si a lo mejor Ana ya de antemano en su mente, cuando le dijo Elí, shalom, paz, bienestar, salud, prosperidad, alegría, gozo, se quita toda tristeza, y ella lo recibe y dice, Dios haga lo que tú estás pidiendo. Y ella ya se le quita la tristeza, dijo, se escucha, pues así le voy a poner al niño. Ella ya tenía el nombre. Y ya por delante, Samuel se va a llamar.